Buenas tardes, nos encontramos en Guzmán haciendo un proyecto de prospección arqueológica y hoy estamos con Leticia Tobalina del proyecto de Dinatic. Hola Jorge. En primer lugar, Leticia, ¿quién eres tú? Bueno, pues ahora mismo soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC y bueno, me dedico a investigar las dinámicas del poblamiento romano y tardoantiguo principalmente. ¿Tú dónde estudiaste la carrera? Pues hice la carrera en la Universidad de Deusto, en Bilbao, y después, bueno, pues la vida me llevó a hacer una ruta por España haciendo varios másteres y demás. ¿Y el doctorado dónde lo hiciste? Pues el doctorado lo hice en cotutela entre la Universidad de Navarra, en Pamplona, y la Universidad de Po, en Francia. ¿Y de dónde viene este gusto tuyo por la historia? Pues mira, no lo tengo muy claro, pero creo que empezó en bachiller porque tuve un profesor de instituto muy bueno, la verdad, que era muy motivador, y en la asignatura de historia nos mandaba a hacer pequeños trabajos de historia local sobre nuestro municipio, sobre Baracaldo, y bueno, pues yo creo que ahí le cogí el gustillo porque era muy motivador el profesor. Y luego, bueno, yo creo que como todos empezamos con Egipto, la prehistoria, y luego, bueno, ya vas cambiando los gustos. Tú ahora mismo eres investigadora. Sí. ¿Es dura la vida del investigador? Pues sí, no te lo voy a negar. ¿Por qué? ¿Por qué es dura la vida del investigador? Pues a ver, es largo de explicar, pero bueno, primeramente porque es muy precario. Por ejemplo, en mi caso yo soy investigadora postdoctoral, pero cuando hice la tesis tuve que hacer la tesis sin contrato predoctoral, algo que ya es más duro que la gente que tiene contrato. Pero luego en la etapa postdoctoral también es duro porque tienes que mudarte de un sitio a otro. Por ejemplo, yo estuve el primer postdoctorado en Madrid, ahora en Santiago de Compostela, en agosto me voy al paro y no sé dónde iré. Y bueno, yo creo que además de eso también creo que es muy dura mentalmente y psicológicamente porque bueno, nos tenemos que enfrentar también a muchos rechazos. Al final conseguimos un proyecto, pero para conseguir ese proyecto pues igual has tenido 30 rechazos y bueno, creo que al final es bastante duro mentalmente y creo que no es un ambiente muy positivo. Muchas veces llega a ser hasta tóxico. ¿Y cómo se gestiona ese rechazo? Porque tú al fin y al cabo te tiras estudiando muchísimos años sobre un tema de lo que te consideras que tienes un doctorado, que tienes una cierta especialidad en ese tema, y cómo gestionas tú ese rechazo de que alguien te diga que a lo mejor no eres la más apropiada para ese proyecto. Pues mira, yo al principio lo gestionaba muy mal, te voy a ser sincera, me llevaba muchas lloreras. A mí me llegaba el no y yo ya me tiraba una semana llorando. Después, pues bueno, creo que también hay que normalizar que es importante también ir a terapia, por ejemplo, yo voy a terapia, lo voy a decir, pero creo que eso también te ayuda a ser más fuerte mentalmente y a empoderarte. Yo me considero, aunque pueda dar una imagen de persona súper segura de mí misma, creo que soy una persona bastante sensible y que me afectan mucho estas cosas, y creo que con el tiempo he aprendido a gestionarlo porque ahora, por ejemplo, si una persona me hace daño, tanto sea académicamente o en lo personal, pero dentro de la academia, para mí esa persona se acabó y no vuelvo a hacer proyectos con ella. Entonces creo que esa es una manera de gestionar y creo que al final también creo que hay que tener muy claros los principios de cada uno. Hay gente en la academia que no tiene escrúpulos y yo lucho por una academia transparente en la que la gente tenga sus principios y no sea el todo vale por llegar a conseguir un puesto, sino que yo tengo mis principios y para mí mis principios son sagrados y intento en la medida de lo posible que bueno, pues que si yo considero que eso está mal, pues no hacerlo y ya está. ¿Es muy elitista el mundo de la academia? Sí, es muy elitista, muy clasista y bueno, pues te puedo contar desde mi experiencia predoctoral hasta mi experiencia postdoctoral, pero es muy elitista. Cuéntanos algún caso que hayas tenido tú en este mundillo. Pues por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, yo hice la tesis doctoral, como te he dicho, sin contrato. Entonces para la academia, si no tienes un contrato predoctoral, eres como un doctorando de segunda. Y para mí esa etapa fue bastante dura a nivel mental, creo que me hizo más fuerte, porque al final tienes que ir
demostrando siempre que eres suficiente para la investigación y que, bueno, que aunque no tengas contrato predoctoral, pues que, joder, que si te esfuerzas puedes llegar al mismo sitio que el resto. Entonces, a mí esa etapa me costó mucho decir, joder, ¿por qué la gente me ve como inferior? ¿Por qué me están diciendo que yo no voy a conseguir un contrato postdoctoral porque no tengo beca predoctoral? Y creo que me ayudó mucho cuando me fui a Francia a hacer la tesis, el ver que allí daba igual si tenías contrato o no tenías contrato, eras una doctoranda más y podía dar clases, podía participar en proyectos, y creo que en España pues a la gente que no tenemos contrato se nos trata como inferiores, y creo que eso al final nos penaliza, pero no solo a nivel académico, sino que al final mentalmente creo que lo sufrimos, y que mucha gente lo está sufriendo de los que no hacemos, de los que no tenemos contrato en la tesis. Y volviendo como al tema de lo que estudias, ¿cuáles son tus principales líneas de investigación? Bueno, a ver, yo soy un poco rara en investigación, pero bueno, mi línea principal podríamos decir que es estudiar las dinámicas de poblamiento entre el mundo romano y el inicio de la Alta Edad Media, es decir, ver cómo se estructura el poblamiento a lo largo de estos siglos. Y después me gusta mucho todo el tema de la arqueología teórica y de las nuevas metodologías. Entonces, bueno, pues tengo una línea complementaria en la que me dedico a gestionar, bueno, a buscar soluciones para cómo gestionar los problemas que tienen los datos en arqueología. ¿Y por qué has escogido ese camino? Pues no lo sé, Jorge. Yo, como te he dicho, empecé por Egipto, después me pasé al románico, y del románico acabé en la tardoantigüedad. Creo que al final es, dependiendo la gente con la que te vas cruzando en tu vida, pues vas diciendo, oye, pues esto me gusta o esto no me gusta. Yo fui, por ejemplo, a prospectar cuando estaba haciendo el máster y dije, oye, pues esto me gusta. Y al final de ahí, pues eso me llevó a empezar la tesis trabajando también sobre el poblamiento. Y después, bueno, pues una vez que empecé a estudiar el poblamiento, dije, hay muchos problemas para estudiar estos datos porque son muy heterogéneos, y eso me llevó a decir, pues voy a buscar formas de gestionar esta imperfección que digo yo de los datos. Tienes mucha experiencia en lo que es la prospección arqueológica. Sí, bueno, mucha no, un poco. Un poco, pero bastante. ¿Cómo explicarías tú a una persona que no tiene ni idea de historia ni lo que es una prospección, qué es una prospección y por qué es tan importante hacerlas? ¿Qué valor tiene para una persona o para la investigación? Bueno, pues la prospección arqueológica es una técnica que se utiliza en arqueología que, bueno, hace unas décadas era utilizada como un paso previo a la excavación. Hoy en día es una técnica independiente que se puede usar como paso previo o no, pero bueno, básicamente consiste en andar por el campo y, bueno, pues ir recogiendo o ir georreferenciando o ir marcando todos esos vestigios arqueológicos que están en la superficie, es decir, no excavamos, simplemente es observar lo que vemos en el territorio. ¿Y por qué aparecen estos vestigios en la superficie? Bueno, principalmente por diversos procesos que suceden, antrópicos o geológicos o naturales, dependiendo, pero bueno, principalmente cuando, por ejemplo, prospectas fincas de cereal, pues en el trabajo del arado, el tractor lo que va a hacer es sacar a la superficie esos restos que pueden estar enterrados, así resumiendo, aunque es un poco más complicado. Actualmente está muy de moda el mundo digital. Sí. ¿Qué papel tiene ese mundo digital en las humanidades hoy en día? Bueno, yo creo que es esencial. Yo creo que hoy en día no podemos entender las humanidades sin la parte digital. O sea, creo que al final todos hacemos humanidades digitales, desde utilizar el Word, ya es hacer humanidades digitales, el Excel, utilizar las redes sociales. Así que creo que hoy en día no podemos hacer historia, no podemos hacer arqueología sin herramientas digitales. Vale, tiene muchas utilidades. Sí. Supongo que tiene unas ventajas que no nos podemos casi ni imaginar. Sí. Pero, ¿qué inconvenientes tiene este tipo de técnicas en errores de modelo, de metodología, que pueden implicar hacer mal un modelo o aplicar un modelo? Bueno, pues a ver, tiene sus ventajas, como has dicho, pero bueno, al final tiene cosas negativas, pero yo no creo que sean cosas negativas, sino que al final lo que estamos haciendo cuando hacemos, por ejemplo, modelos en SIG, es hacer precisamente modelos, es decir, que no es la realidad, sino que estamos simulando la realidad. Entonces, al final yo creo que lo importante es que nosotros seamos honestos y que a los otros investigadores les mostremos con qué cartas estamos jugando, qué datos estamos utilizando, qué metodologías estamos usando para tratar esos datos, y que, bueno, yo creo que al final
final lo más importante es ser honestos, no ponernos a hacer análisis por hacer, que hoy en día está muy de moda eso, que cogemos una herramienta, está de moda, yo qué sé, ArcGIS, QGIS o R, y pues todo el mundo tiene que hacer eso. Pues no, al final yo creo que tendríamos que ir un paso más allá y tener, pues no sé, pensamiento algorítmico, ir un poco más allá, no quedarnos tanto en lo técnico, sino ir un poco más a lo conceptual, a la teoría, y creo que eso ayudaría más en humanidades y en lo digital, específicamente. Y hay gente que a lo mejor se puede no equivocar, sino en plan centrarse demasiado en utilizar este tipo de herramientas en vez de realmente lo que está estudiando. Sí, yo creo que ahora hay una moda de precisamente eso, que al final lo que estamos yendo es hacia tecnificar las humanidades, pero usar la tecnología por usar, porque está de moda y pues queda bonito. Pero creo que al final muchas veces se nos olvida que, bueno, en mi caso que soy arqueóloga o que somos historiadores, y lo que tenemos que tener es una pregunta de investigación, y eso es lo más importante. O sea, yo puedo usar una herramienta, puedo usar otra, pero al final mi tema de estudio son las dinámicas del poblamiento. Lo que yo tengo que buscar es cuál es la mejor metodología o la mejor herramienta para conseguir responder a mi pregunta de investigación. Y ya volviendo a la prospección, por así decirlo. Sí. ¿Qué problemas te puedes encontrar tú en una prospección arqueológica? Ya partiendo de carta arqueológica, permisos, etcétera. ¿Cuál es la mayor problemática que te puedes encontrar, o cuál es la que te sueles encontrar tú más en tu día a día? Mayor problemática, bueno, es que te pueden pasar muchas cosas. Te puede pasar desde que el dueño de la finca pues aparezca y no esté de acuerdo y tengas que intentar explicarle pues bueno, pues lo que estás haciendo. A mí me ha pasado, por ejemplo, en una prospección en Portugal que no querían que estuviésemos allí, casi nos amenazaron de pegarnos o sacar una escopeta allí. Y luego, bueno, pueden pasar también cuestiones climatológicas. Por ejemplo, en octubre estuvimos prospectando aquí en Guzmán y coincidió que justo vino pues una borrasca que dificultó un poco el trabajo arqueológico. Y bueno, luego dificultades, pues puedes encontrarte que no sea muy perceptible el registro. Por ejemplo, pues hay yacimientos que son menos perceptibles que otros, y eso, bueno, pues también si los prospectores no tienen mucha experiencia en campo, pues puede llevar a que no vean esos materiales arqueológicos. Bueno, puede haber muchos problemas, pero bueno, así resumiendo eso. Pero cambiando un poco de tema, tú al fin y al cabo eres investigadora. Sí. Y generas un tipo de conocimiento científico. Sí. ¿Cómo se traslada este conocimiento luego al público general? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo en una arqueología que, bueno, que se haga para la sociedad. Es decir, que yo soy investigadora, pero a mí me está pagando el Estado, o sea, estoy trabajando con dinero público, y para mí está incluido dentro de mi trabajo el divulgar y educar a la sociedad, en concienciarla también sobre el patrimonio arqueológico. Creo que muchas veces esto no se hace en la academia, sino que muchas veces lo que se hace es divulgar en algunos proyectos simplemente por hacer el check para la academia, pero para mí es esencial porque, bueno, primeramente trabajamos normalmente en núcleos pequeños de población, y creo que es importante para esa gente que vive allí pues conocer el patrimonio, y eso que también les lleve a concienciarse sobre lo que tienen en el municipio. Pero creo que también a nosotros como investigadores, para mí es muy satisfactorio, por ejemplo, no sé, hacer un taller con niños y ver que ellos entienden qué es la prospección, y que dentro de unos años pues sean conscientes del patrimonio que ellos tienen en su municipio. O incluso que les guste el tema, que se inicie en esta vía. Sí, sí, o sea que... Entonces la divulgación en historia y en arqueología es muy necesaria. Para mí es esencial. ¿Y por qué no se hace? ¿Y por qué no se hace bien? Creo que se hace, pero aunque hay muchos proyectos que sí están haciendo muy buena divulgación, hay otros que directamente no la están haciendo. Y creo que esto nos lleva otra vez al tema que comentabas de que la academia es elitista. Y creo que muchas veces se ve como que hacer divulgación es algo de segunda, que yo no soy técnico de divulgación, esto se lo dejo al técnico del proyecto y que lo haga el técnico. Pero yo creo que la buena divulgación tiene que venir de los investigadores, tiene que venir del equipo de investigación, porque, no sé, si yo te cuento a ti el proyecto y tú vas y lo cuentas, no vas a tener toda la información que tiene una persona que está trabajando directamente en el proyecto. Entonces, creo que, por ejemplo, en la Noche de los Investigadores, que para mí es un evento muy importante porque da la oportunidad de acercarse al público general,
creo que tendría que verse como una oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo, no de decir, pues no, yo no voy a ir porque me voy a perder toda una tarde. Entonces, pero para mí es esencial, y bueno, yo animo a los investigadores a que prueben, a que vayan, por ejemplo, que a la prisión a hacer una charla con presos, a colegios, que creo que se pueden hacer actividades que no necesitan mucha inversión de tiempo ni de dinero y que se puede conseguir ir concienciando poquito a poco a la sociedad. Vale, el elitismo hemos dicho que es un problema real en el mundo académico. Es una lacra, sí. Es una lacra. ¿Es difícil entrar en la universidad? Sí, no te voy a decir que no. O sea, yo no quiero aquí desanimar a nadie, pero creo que en la academia está muy instaurado que hay que seguir el llamado cursus honorum. Es decir, tú tienes que tener un contrato predoctoral, un contrato postdoctoral, y después, si tienes un buen padrino, entra a la universidad. Si no tienes ese padrino, pues las cosas se te complican. Y yo creo que al final, si te esfuerzas, lo puedes conseguir, pero también creo que la academia es muy puñetera y que muchas veces lo que hace es pues joderte directamente, porque yo lo he vivido. Y lo que se hace es que se retroalimenta el sistema. Eso es. Entonces, al final, muchas veces yo siento que yo he tenido periodos en mi vida en el que digo, joder, ¿para qué sirve esforzarme tanto si al final luego lo que se está premiando es pues ser un parásito académico para conseguir entrar a la universidad? Entonces, yo lucho por un sistema transparente, como he dicho, que puede ser que yo alguna vez, que yo no lo consiga entrar o que alguna vez entre a la universidad. Creo que tampoco hay que obsesionarse con entrar a la universidad. Creo que es un trabajo como otro cualquiera, así de claro. Pero bueno, hay gente que está muy obsesionada con eso y que está dispuesta a hacer cualquier cosa por entrar a la universidad. Yo no. Creo que tengo mis principios muy claros y lo que quiero hacer. ¿Y cuáles son las principales vías por las que se perpetúa un poco este sistema? Pues yo creo que el problema es que en muchas universidades hay muchos caciques. Es decir, que la gente considera que las universidades y los departamentos son de ellos. Y al final yo creo que estamos en un sistema público. Y al final, bueno, tú habrás oído la frase de no te presentes a esta plaza porque esta plaza es para tal persona. ¿Por qué? Estamos en un sistema público. Si tú te presentas a una posición de auxiliar administrativo, nadie te va a decir no te presentes a esa plaza porque es para tal. No, será para el que mejor currículum tenga o el que mejor haga la oposición en este caso. Entonces, ¿por qué estamos perpetuando un sistema en el que lo que se está haciendo es no, voy a poner a tal porque es amigo mío o tal porque ya está en el departamento? Pues bueno, ya es un poco complicado. ¿Y qué harías tú para romper con este sistema? ¿Qué medidas pondrías tú para romper con este sistema? Hombre, pues yo poco puedo hacer. Pero si tuvieses la varita mágica, para poder hacer y deshacer lo que tú quieras, ¿qué medidas pondrías? Hombre, pues como el otro día cuando hablaba con un compañero, yo creo que el sistema está, no sé, tan enrarecido que yo creo que casi habría que refundar el sistema. Pero, ¿qué medidas? Pues creo que en los tribunales de plazas no deberían de estar gente de la propia universidad, primeramente. Que fuese un tribunal externo completamente. Creo que no tendría que haber perfiles en las plazas específicos, es decir, que sean una plaza de arqueología y que sea una plaza de arqueología, no que sea una plaza de arqueología púnica o arqueología romana de la Ribera del Duero. Creo que eso no debería permitirse y creo que debería ser quizás un sistema nacional en el que, bueno, pues como los del MIR, que se presenten y hay diversas plazas y los mejores, pues que lo consigan. Eso es, y que vaya realmente por currículum, porque muchas veces hay unos puntos que dicen adecuación del candidato a la plaza. Vale, y eso es más subjetivo que... Y bueno, y por último, para cambiar un poquito el sabor de boca, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, a mí me encanta mi trabajo, o sea, vamos, creo que se nota, pero lo que más me gusta creo que es la variedad de tareas que puedo hacer a lo largo del día. Yo soy una persona que soy un poco hiperactiva, vamos a decir, que le gusta mucho el multitasking, no puedo estar haciendo una sola tarea durante más de 2 horas porque me aburro. Entonces creo que cuando eres investigador tienes la posibilidad de tener una idea, de
tener otra idea, de desarrollar un proyecto, de cerrar un proyecto, de abrir otra cosa, de hacer un taller con niños, y creo, bueno, a mí eso me llena completamente. También te digo que si trabajas en otra cosa también me adaptaría a lo que fuese, pero creo que eso es lo que más me gusta, la posibilidad de desarrollar todo lo que se me va ocurriendo, que eso, como te he dicho, que empiezo con el románico, después paso al poblamiento, del poblamiento me lleva a nuevas metodologías. Y bueno, ahora estoy mucho con la divulgación y bueno, es un tema que no me esperaba que me llenase tanto, y que me llena mucho estar con los niños, con la gente, y bueno, pues no sé, me hace muy feliz. Pues muchas gracias, Leticia. Nada, a ti, Jorge.